Nuevamente, hermanos, pasa a vosotros. ¿Gustan tomar su asiento, de favor? Pueden abrir su escritura, de favor, hermanos, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Sí? ¿Lo leemos todos? A ver si lo tenemos aquí para que no leamos diferente versión. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Le dice Pablo a Timoteo, hermanos, toda escritura, ¿qué es? Es que, mis hermanos, entonces si es inspirada por Dios, pidámosle al Señor que el día de hoy nos hable, hermanos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué, mis hermanos? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más, hermanos? Hasta ahí nos vamos a tener y vamos a leerla todos, a la de 3, para que sea parejo. 1, 2, 3. ¿Con qué propósito? Verso siguiente, por favor, Carlos. Nada más que lo pongan aquí, hermanos. ¿Todos? Amén. Toda escritura, ¿qué es, mis hermanos? Inspirada divinamente. Y hoy vamos a estudiar la escritura. ¿Le parece bien? ¿Sí? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Dios me dio la oportunidad, hermanos, de estar en la iglesia que estábamos antes, pero quiero decirle que cuando pasé el archivo lo pasé mal, y la predicación que me tocaba hoy en la tarde la di en la mañana. Así es que la de allá la voy a pasar para acá. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? No, hermano. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Amados, ¿qué? A ver, hermanos, atención. ¿Qué dice? Amados, ¿qué? Porque el amor, ¿qué es? Hermanos, el amor no es que lo demos usted y yo. El amor es un don ¿de quién? De Dios, que le da al ser humano. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. No quiere decir que si Iván tiene el deseo de amar, lo haga. No, por la relación tan fuerte que tenemos con Dios, por la intimidad tan fuerte que tenemos con Dios, ¿qué provoca, hermanos? Que amemos a nuestros hermanos. Y entonces Dios da ese don. Y dice la palabra de Dios, amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de dónde proviene? ¿De dónde es, hermanos? Es de Dios. Todo aquel que ama a Dios, ¿qué, mis hermanos? ¿Y conoce a quién? Y conoce a Dios. Y me interesan dos partes que vienen aquí, que dice, el que ama es nacido ¿de quién? Hermanos que estamos aquí en la casa del Señor, somos nacidos de Dios. Y otro punto, y conocemos a quién, hermanos, a Dios. ¿Quién escribió este verso? El apóstol Juan. ¿Y quién era Juan, hermanos?
Era un discípulo de Jesucristo. Pero ¿por qué lo escribe el apóstol con tanta convicción? Sería la pregunta. Yo les comentaba a los hermanos, tuve maestros, hermanos, en la escuela que admiré mucho. ¿Por qué? Porque su teoría y su práctica concordaban. Porque su teoría y su práctica, hermanos, era preciosa. Si Juan, hermanos, hubiera visto que Jesús no cumple su ministerio, no se hubiera atrevido a escribir este verso. Pero él dice, amados, ¿qué? Y es lo que quiero ver esta mañana, porque Jesucristo le va a querer poner la muestra a cada uno de sus discípulos. Adelante, Carlos, con la presentación. Quiero ir con ustedes, por favor, a Juan capítulo 4, en lo que aparece aquí la presentación. Siguiente, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Verso 1. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, ¿salió de dónde? Dice la palabra de Dios. Hermanos, Jesús no quería que se le reconociera en ese momento, ¿sí? Y entonces él decide salir de esa ciudad, de esa provincia donde está, que es Judea, hermanos, y dice, y se fue otra vez ¿hacia dónde? Le era necesario, dice la palabra, que, a ver, aquí nos detenemos, seguimos por favor. Aquí está, hermanos, para que nos ubiquemos todos los que estamos. Aquí está Judea, aquí está Samaria y aquí está ¿qué? Galilea. Y dice la palabra de Dios que aquí estaba el ministerio cuando estamos en Juan capítulo 4, aquí está Jesús. Y entonces dice que iba ¿a dónde, hermanos? Pero le era necesario ¿qué? Seguimos, por favor. Este era el camino, hermanos, que hace Jesús. De Judea se va a Galilea. Pero ¿cuántos kilómetros cree que hay? 140 kilómetros. 3 días de ¿qué? 3 días de camino del Señor Jesús que va a hacer. Pero la pregunta aquí es, hermanos, ¿por qué tiene que pasar por Samaria? Continuamos, por favor. La siguiente. ¿Y le era necesario qué, hermanos? La pregunta es, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque era de paso, porque estaba en el camino. ¿Por qué más, hermanos? ¿Por qué qué? ¿Veía algún propósito? A ver, vamos a ver, seguimos por favor. Continuamos. Miren, hasta ahí, para ubicarnos un poquito rápidamente. ¿Quién era Samaria, hermanos? En la escuela sabática estábamos viendo que estaba el reino del norte, el reino del sur. Cuando se separaron el reino del norte, ¿cuál era su capital, hermanos? ¿Su capital? Samaria, ¿se acuerdan? ¿Y del reino del sur era? Jerusalén, ¿está bien? Judea, sí, hermanos, Jerusalén, como está aquí. Pero fue la capital de Israel en el reino del norte, fue conquistada por el rey, ¿qué, hermanos? Asirio. Continuamos, seguimos. Perdón, hermanos. Entonces ya quedamos que eran 3 días, continuamos. Y aquí me gusta esto, hermanos. ¿Qué creen? Y es donde quiero que prestemos la atención. Los judíos, hermanos, algunos de ellos no querían pasar por Samaria. Incluso, miren, hermanos, el camino más corto era de 3 días, pero ellos decían, pasar yo por Samaria, que soy judío, ¿saben qué? Mejor le doy la vuelta, me voy por Perea, pero mis pies, ¿qué, mis hermanos? No tocan la tierra de Samaria. Algunos otros judíos que se cansaban
tocaban la tierra de Samaria, pero muy poquito, hermanos. Pero nunca pasaban por las ciudades principales de Samaria, sino que trataban de esquivarlas. Y decían ellos, aunque caminemos, ¿qué? 6 días, pero yo no paso, ¿por dónde? Por Samaria. Pero dicen que ese camino, hermanos, que tomaban aquí, los que son los judíos, mis hermanos, que era peligroso, que había montes, ¿sí? Que había valles, y por ahí se iban, pero ellos no pasaban por el camino seguro. Porque ¿cómo era posible? ¿Qué pasaba ahí, hermanos? ¿Por qué Jesús quiere pasar por Samaria siendo judío? Miren, ¿quiénes vivían en Galilea? A ver, ayúdenme, hermanos. ¿Quiénes vivían en Galilea? ¿Era gente qué? Hermanos, eran pescadores, ¿verdad? ¿Y su lenguaje cómo era? Era de un nivel bajo. Por eso cuando oyeron hablar a muchos de Galilea les decían, ¿él es qué? Galileo, ¿verdad? Ahorita que dejamos el coche por ahí, hermanos, llegó el joven que cuida y nos habló en un lenguaje muy coloquial, ¿verdad? Y me acordé que estábamos hablando de esto, que se les escucha, hermanos, de dónde son y cómo son. Pero estas personas de Galilea, hermanos, los que vivían aquí, eran personas bárbaras. ¿Saben por qué? Porque ellos habían aprendido a defenderse, hermanos, de las personas. Pero ¿quiénes vivían en Judea? Díganme ustedes. ¿Quiénes, hermanos? Vivían los fariseos, vivían los seduceos, los escribas, ¿se acuerdan? Imagínense, hermanos, todo lo pesado que estaba de este lado, vivían ahí y decían ellos, nosotros pasar por Samaria no. Si vamos a ir algún día a Galilea, ¿por dónde vamos a pasar? Por Perea, pero nuestros pies, ¿qué? Nunca van a tocar. Bueno, ¿y cuál era el problema que tenían ellos? Pero ¿por qué no se llevaban bien, hermanos? Continuamos, por favor. Seguimos. Ellos tenían que, hermanos, el mismo Dios, pero traían otro problema. Seguimos, por favor. Punto número 1. No los consideraban a los samaritanos como verdaderos judíos. ¿Por qué? Porque se habían mezclado, hermanos. Miren, cuando fueron conquistados por los asirios, se quedaron muy poquitos en Israel, pero la tierra era muy grande, hermanos. Y entonces empezaron a llegar otros extranjeros, pero llegaron con sus dioses. Y entonces se empezaron a mezclar ellos. Yo les comentaba a los hermanos que para los judíos, hermanos, ¿se han topado con algún judío? Un verdadero judío. ¿Qué hace el judío cuando nos ve? Hermanos, nos esquiva, no nos voltea a ver, no nos quiere saludar. ¿Por qué? Porque para ellos no somos su pueblo. Pero ellos somos inferiores, sí, hermanos. Pero ellos decían, ellos, los samaritanos, se mezclaron con otros pueblos, por lo tanto, no es nuestra raza pura y no tenemos nosotros que dirigirles la palabra, ni siquiera voltear a verlos. Seguimos. Ya le di las gracias a Carlos, hermanos. Le dije, por todas las veces que te diga seguimos, ya están las gracias, ¿eh? ¿Sí? Entonces, no los consideraban el pueblo de Dios, imagínense, hermanos. ¿Pero eran del pueblo de Dios o no eran del pueblo de Dios? Continuamos, por favor. ¿Eran qué? Eran infieles. ¿Por qué? Porque otros pueblos habían traído costumbres a ellos y ¿sabe qué, hermanos? Cayeron en la idolatría. Pero aún más, mire. Adelante, Carlos. Los consideraban como esteros. Seguimos, por favor. Y entonces, hermanos, cuando regresa el pueblo de Jerusalén, quiero decirles, ¿qué cree? A construir el templo, ¿quién cree que le dijeron, te ayudamos nosotros? Los samaritanos dijeron, hermanos míos, somos el pueblo de Dios y nosotros, ¿qué queremos? Pero espérenme, hermanos, en ese momento histórico, Judá estaba pasando por una situación y ¿sabe qué decían ellos? Tenemos que hacer reflexión, ¿por qué nos pasaron tantas cosas? ¿Y por qué nos pasó tanto castigo? ¿Y por qué perdimos la tierra? ¿Y por qué fuimos conquistados por los caldeos? ¿Y por qué nos deshicieron? ¿Y por qué destruyeron nuestro pueblo? Entonces llegan estos hombres, los samaritanos, y les dicen, te vamos a ayudar. ¿Y qué cree que hizo Israel? Gracias, Judá, porque somos muchos.
No les permitieron, hermanos. Siguiente, por favor. Y entonces fueron y la acusaron, hermanos. ¿Sabes qué? Hay una raza que acaba de llegar, que son los judíos y están construyendo el templo. Ten cuidado. Y los consideraron como, hermanos. Vean todas las cosas que implicaba. Y por eso los judíos ni querían voltear a ver a quién, hermanos. A los samaritanos. Continuamos, por favor. Eran idólatras. Conciliaron otras religiones. Paganos, no adoraban en dónde, hermanos. Los judíos, ¿qué decían? Tenemos que ir a adorar a dónde, a Jerusalén. Y ellos decían, ¿dónde, hermanos? En el monte ¿qué? Gerizim. Continuamos. Solamente ellos aceptaban el Pentateuco. Y los judíos aceptaban ¿qué, hermanos? Todo el Antiguo Testamento. Continuamos. Construyeron un templo en el monte Gerizim. Dice, si no nos dejas ir, si tú piensas que es allá, entonces nosotros vamos a construir nuestro templo, porque tú no nos permitiste ayudarte ni orar tu tierra. Entonces que cada quien haga su templo. Rechazaban a quién más, hermanos. Los de Samaria era el refugio de los delincuentes judíos. Imagínese otro punto. Si había delincuentes judíos, ¿sabe quién los abrazaba? Samaria, hermanos. Y algunos historiadores dicen que los samaritanos, con tal, hermanos, de fastidiar a los judíos, llevaban huesos de animales muertos y los tiraban cerca del templo, porque esto era un fastidio para los judíos. Imagínense cómo andaban. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿Le puedo preguntar a cualquier hermano que esté orando? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, vean todas estas diferencias que habían. Continuamos, por favor. ¿Y esto qué les hizo tener, hermanos? Por eso lo pusimos con rojo. ¿Tenían diferencias qué? No podían reconciliarse. Por eso muchos de ellos decían, ¿pisar Samaria? ¿Yo? ¿Con mis pies? No. Prefiero caminar 6 días más, el doble de distancia, pero no ver a quién, a los samaritanos. Algunos por conveniencia decían, pues pasamos por ahí, pero no podemos saludar a nadie. Seguimos, por favor. A Jesús le dijeron, ¿ya sabían ustedes cómo le dijeron a Jesús? Le dijeron, miren, vamos a Juan capítulo 8, ¿alguien gusta leerlo, por favor? Verso 48. Jesús tiene una discusión y le dice, respondieron entre los judíos y le dijeron, ¿no decíamos bien nosotros que tú eres qué, hermanos? ¿Y que tienes qué más? Vean la comparación que están diciéndole a Jesús. ¿Tú eres qué, hermanos? ¿Pero qué le están diciendo cuando saben que no es samaritano, hermanos? ¿Qué le quieren decir? Tú no eres de nosotros, ¿verdad? Tú eres un traidor, tú eres un infiel. ¿Tú qué? Eres un idólatra. Tu Dios no es nuestro Dios porque tú debes de adorar en otro lado. Miren la ofensa al Hijo de Dios, hermanos. Siguiente, por favor. En otra escena que no la vamos a ver en Lucas 9, 51 al 56, los samaritanos, ¿se acuerdan que Jesús estaba buscando hospedaje, hermanos? Y dijo, vamos a Samaria, ¿y qué? En una aldea de Samaria y vamos a hospedarlos. ¿Y qué dijeron los samaritanos? ¿No se acuerdan, hermanos? Le dijo, véanse de aquí. Y entonces, hermanos, como venía Jacobo y Juan, ¿qué dijeron? Que caiga un rayo del cielo y que qué, hermanos, y que acabe a los samaritanos. Vean la mentalidad que tenía el judío de ellos. Vean lo que necesita. Hermanos, estaba tan fuerte el problema entre ellos. Ya para que uno diga, ¿sabes qué? Por aquí no paso. Es que qué, hermanos. ¿Qué iba a hacer Jesús? Regresemos a Juan capítulo 4. Y le era necesario que, hermanos, el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Amados hermanos,
¿Alguno de ustedes tiene un Samaria en su vida? ¿Alguno de ustedes tiene un Samaria? ¿Sí o no, hermanos? Hay un hermano o una hermana que cuando usted lo ve venir de frente, ¿qué hace? Me volteo, lo esquivo. ¿Qué más, hermanos? Lo ignoro. A mí me duele mucho, hermanos, cuando nos sentamos a comer y no nos podemos dar la cara como hermanos. Qué ambiente tan triste, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos dice: amados, ámense. ¿Qué, hermanos? Pero no porque Iván quiere, porque el amor de quién es, hermanos. Porque el amor es de Dios y Dios nos los ha dado a nosotros para que amemos a nuestros hermanos. Pero mire, hermanos, la carnalidad que tenemos, la humanidad que tenemos nosotros, nos hace tener samarias en nuestras vidas. Y recordamos rencores que tenemos desde hace 30, 40 años. ¿Por qué Jesús se atreve a ir a Samaria? ¿Qué le quiere explicar a sus discípulos? ¿Qué quiere que ellos entiendan, hermanos, con la vida de Jesucristo? Si ya lo habían corrido de Samaria, hermanos. Si ya le habían dicho samaritano. Entonces dice la palabra de Dios así, hermanos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estando ahí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, sentado junto al paso, y era como mediodía o las 12 del día, entonces vino ¿quién, hermanos? Una mujer que. Y Jesús le dijo: dame de qué, hermanos. ¿Cómo llegó esta mujer a Jesucristo? Llena de vida, hermanos, rebosante, con el Espíritu de Dios, hermanos, llena de hermandad llegó. Y entonces le dice, la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú qué, hermanos? ¿Me pides a mí qué, hermanos? ¿Qué reflejaba la mujer? Le pregunto a la iglesia. ¿Qué reflejaba, hermanos? Un vacío espiritual. Era una mujer, hermanos, que espiritualmente, permítame la expresión, estaba seca. ¿Qué le podía dar esa mujer que había nacido en un ambiente como, hermanos, de rencor, de odio? En un momento que le decían sus padres: ¿sabes qué? No puedes hablarle tú a los judíos. Y esto me ha pegado mucho, hermanos, porque a veces como padres de familia, ¿qué le transmitimos a nuestros hijos? Al hermano no le vamos a hablar. ¿Y el hijo cómo va, hermanos? Como discípulo, ¿verdad? Él sabe a quién le habla mi papá, a quién le habla mi mamá y a quién no le tenemos que, ¿qué, hermanos? Que hablar, porque en nuestros comentarios escuchan nuestras críticas, hermanos. Esta es la palabra de Dios, ¿está bien, hermanos? Y la palabra de Dios nos está enseñando, le está enseñando a usted y me está enseñando a mí, hermanos, y me está confrontando a mí, hermanos. Y a veces a nuestros hijos le decimos: es que la hermana me dijo esto. ¿Y qué pasa con el hijo, hermanos? Se empieza a llenar, ¿verdad?, de resentimientos, de la humanidad, de la carnalidad que tenemos. Y entonces, ¿cómo crece? Como esta mujer. Tú, siendo judío, y yo que soy una mujer, ¿qué, hermanas? Primero, 2 puntos: que era mujer, y la otra que, ¿qué, mis hermanos? Que era samaritana. ¿Por qué? Porque las mujeres eran despreciadas. Eran despreciables. ¿Para quién, hermanos?
para los judíos. Incluso algunos judíos hasta el día de hoy oran y dicen: te doy gracias, Dios, porque no me hiciste mujer. Qué tristeza, ¿verdad? Hermanos, a veces estamos sedientos de Dios y estamos buscando hermanos y hermanas que estén llenos del Espíritu de Dios. Y cuando nos acercamos a ellos, ¿sabe qué nos dan? Todas sus frustraciones, todos sus problemas, toda la historia de su niñez, hermanos. Se me olvidó, yo quería traer una naranja cortada a la mitad, hermanos, y exprimirla y decirle: ¿qué esperan? ¿Qué jugo cree que dé la naranja, hermanos? Jugo de naranja, ¿verdad? Pero yo quería de manzana, hermanos. Y a veces, ¿sabe qué transmitimos nosotros? Lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Y esta mujer está transmitiendo lo que hay en el corazón. Una mujer dijo: nunca dejes que una persona se vaya de ti sin que la llenes de amor y la llenes de paz. ¿Cómo llenamos a las personas en nuestro trato, en nuestro platicar con ellos, hermanos? Se van convencidos. A mí me gusta mucho Aquila y Priscila, hermanos. Cuando vieron que Apolo predicó y que estaba errado, ¿qué dijeron? Lo llamaron aparte y ¿qué, hermanos? Y lo condujeron en el mejor camino, dice la palabra de Dios. Y después Pablo dice: salúdame a Priscila y Aquila, que expusieron mi vida, que expusieron sus vidas por amor a mí, hermanos. ¿Qué matrimonio? ¿Qué tenían estos hombres, mis hermanos? Pero esta mujer llega y le dice: tú, Jesús, tú que ni te conozco. ¿Saben por qué estaba seca esta mujer, hermanos? ¿Saben por qué estaba en esta condición? Porque había en ella, ¿qué, mis hermanos? Había pecado en ella. Por eso Jesús la confronta, hermanos. Y el pecado, ¿cómo nos ha hecho daño en el pueblo de Dios? ¿Cómo nos ha hecho daño, hermanos? Podemos fingir entre nosotros, ¿verdad? Podemos ser los mejores. Pero ¿quién ve la vida secreta de nosotros, hermanos? Y a Él no le mentimos. Eso transmitimos. Mire, seguimos leyendo. Respondió Jesús y le dijo: si conocías el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, ¿qué, hermanos? ¿Y él qué? Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá, ¿qué, hermano? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá, ¿qué, mis hermanos? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? ¿Por qué Jesús no le contestó en el mismo nivel a la mujer samaritana? ¿Por qué no la acabó, hermanos? ¿Qué tenía que explicarnos al pueblo de Dios? ¿Por qué quedó esto escrito? Todos vamos a leerlo. ¿Está bien, hermanos? Por favor, tome su Biblia. Verso 13. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Todos, hermanos. Respondió. Amén. Gracias. Hace un tiempo, hermanos,
Primero quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué a veces no pedimos perdón a las personas? Orgullo, soberbia. Ayúdenme, hermanos, soy escaso de vocabulario. ¿Por qué qué, hermana? Porque queremos que primero nos pida perdón. ¿Por qué más? Porque nos aferramos a tener la verdad. ¿Por qué más, hermanos? Allá arriba, hermanos, ayúdenme. Porque no queremos que Cristo maneje nuestras vidas. Porque no nos gusta también, hermanos, sentirnos humillados. Pero es muy bonito, practíquelo, que aunque usted no tenga la culpa, se acerque a un hermano y una hermana y le diga, perdóname. Les quiero platicar una experiencia, hermanos, mía. Yo tengo una tía que nosotros queremos mucho, hermanos. Incluso no le decimos tía, le decimos por su nombre. Y un día, hermanos, no sé por qué, porque yo no soy muy dado a esto, pero lo hice. Le hice una broma muy pesada, hermanos. Y ella se sintió mal. Y yo me di cuenta, hermanos. Al siguiente sábado me acerqué a ella y le dije, perdóname. ¿Sabe qué me contestó ella? Iván, yo te amo mucho, pero me lastimaste. Dame tiempo, por favor, y te voy a perdonar. Pasaron 2, pasaron 3, 4 sábados, y un día se acercó a mí, hermanos, y me dio un abrazo que hasta el día de hoy recuerdo. Tenemos que ser, hermanos, humildes. Tenemos que entender, hermanos míos, que Jesucristo nos perdonó sin ser culpable. Debemos de entender que somos el pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que darle valor a ese sacrificio, hermanos. Pero si nos quedamos como se quedó la mujer samaritana, ¿qué manifestamos, hermanos? Que no tenemos agua viva, que Jesucristo no está en nuestro corazón. Hermanos, si alguien tiene un hermano que es Samaria para usted, hoy es tiempo de reconciliarnos. Hoy es tiempo de abrazarle, que nos dejen con la mano estirada, mis hermanos, pero que de nosotros no esté ¿qué? Ese sentimiento de soberbia, de altivez, hermanos. Y hoy yo quiero ir con ustedes. A veces tenemos problemas con la familia. Hermanos, conocí un caso, estuve allí. Se estaba muriendo esta persona y su hermano le decía, hermanos, te traje este presente, y le decía él, llévatelo, llévatelo. Y no quería ver a su hermano por las cosas que suceden, por los rencores que tenemos. Hermanos, y es lamentable cuando alguien se va de nuestra iglesia, cuando duermen en el Señor, hermanos, pero se llevan ¿qué? Se llevan rencores, se llevan odios, se llevan malos entendidos. Qué hermoso es abrazarnos, hermanos. Mirad cuán bello y admirable es que, hermanos, estar los hermanos como juntos. Esto tenía que enseñarle Jesucristo, ¿sabe a quién? A Juan. Tenía que enseñarle a sus discípulos. Por eso el apóstol Juan, hermanos, el teólogo, escribe cartas tan preciosas. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de dónde viene, hermanos? Y a mí me duele cuando dice, el que no ama, ¿qué, hermanos? Me duele mucho, hermanos, porque los que estamos aquí hemos nacido en Dios. Vosotros, dice el verso 22, verso 23, le dice Jesús, hermanos,
Mas la hora viene, y ahora es, ¿cuando qué, hermanos? Cuando los verdaderos adoradores, ¿qué? Hermanos, aquí nos volvemos a detener en la condición en que estamos hoy en que está la iglesia, ustedes, hermanos. ¿Somos verdaderos adoradores? ¿Somos verdaderos adoradores? Yo no vi un Jesús que le diera la espalda a los samaritanos y que le dijera, ¿sabes qué? Vámonos 6 días por allá porque esta tierra, ¿qué? Es maldita, no la pises. No, al contrario, hermanos, le era necesario pasar ¿por dónde? Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen que pasar y yo tengo que pasar por dónde? Por Samaria, hermanos. Hay hijos que no le hablan a los padres desde hace años. Hay padres que están enojados. Hay yernos que siguen enojados con el suegro. Ya, hermanos. Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser verdaderos adoradores. Y mire, hermanos, Dios en la tierra anda buscando esos adoradores. Los anda buscando. Y yo le invito, mis hermanos, que si alguna vez tuvo un malentendido con alguien, que si alguna vez con un familiar, con un hermano tuvo algún malentendido, hoy es el tiempo ¿de qué? De enfrentar a Samaria, hermanos. De enfrentar a la persona, ¿está bien? A lo mejor, hermanos, se voltea, a lo mejor no estira la mano, a lo mejor nos da una cachetada, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si te pegan en la mejilla, ¿qué tienes que hacer? Pon la otra. Y si te pide la capa, ¿qué? Dale 2, hermanos. A esto fuimos llamados. A veces hacemos un núcleo y decimos, yo saludo a estos hermanos porque con ellos me llevo bien. Pero la palabra de Dios, como la leía nuestro hermano, ¿qué dice? Eso hace ¿quiénes? Los de la calle, hermanos. Los de la calle hacen eso. Pero los hijos de Dios, ¿qué hacen? ¿Aman a quién? A los que no nos aman, hermanos. A los que nos maldicen, nosotros, ¿qué hacemos con ellos? Bendecimos. Y Dios anda buscando esos adoradores. ¿Dónde estarán, hermanos? ¿Dónde estarán? Cuando Dios nos llame a cuentas, hermanos, ¿qué le vamos a decir? No, es que acuérdate que la hermana era dificilísima. Es que el hermano era difícil. No, hermanos míos. Por algo Dios los tiene en esta iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque necesitan ser amados por nosotros, hermanos. Así es que dediquémonos a amar y a buscar el reino de Dios. Dice la palabra de Dios así. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué, mis hermanos? ¿En qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que ¿qué, mis hermanos? Ay, hermanos, qué precioso es sentir la presencia de Dios. Y qué lamentable es pasar un sábado más e irme a casa sin haber sentido la presencia de Dios, hermanos. Los adoradores verdaderos están aquí en el templo, están en las calles, están en los trabajos, hermanos, están en los hogares. Esos son los verdaderos. Y Dios los anda buscando por todos lados, hermanos. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, ¿qué, hermanos? Y en verdad es necesario que más. Y a esto nos invita la palabra de Dios. ¿Alguien nos lastimó? Llegó un hombre a un lugar donde están los niños de la calle. Y entonces un niño de la calle, hermanos, se le fue a patadas. Y detuvieron al niño y el encargado del orfanatorio le dijo al niño, tomó el cinturón el encargado y dijo el niño, pégame por lo que he hecho, pégame. Y entonces este hombre, al quitarse el cinturón, se lo dio al niño y le dijo, no, hijo, pégame tú a mí. Y entonces el niño, hermanos, se lanzó con tanto coraje sobre el encargado y le empezó a pegar con el cinturón.
Y después el niño tira el cinturón y abraza al encargado. Y el encargado le dice: hijo, ¿quién te hizo tanto daño? Hijo, ¿quién te lastimó tanto? Hijo, ¿quién metió ese rencor en tu corazón? Y el niño voltea a ver al encargado y le dice: mi padre me violó cuando tenía 5 años. Los que venimos aquí a la casa de oración, hermanos, a la casa de Dios, somos personas lastimadas, somos personas golpeadas por la vida, hermanos, y venimos buscando un refugio, venimos buscando que alguien que, hermanos, nos abrace, que alguien que, hermanos, nos dé un beso, que alguien nos diga: ¿cómo te fue en la semana, hermano? Estuve orando por ti. Y lo que menos esperamos, hermanos, es que nos digan: eres un samaritano. Y a veces somos crueles, ¿verdad? Y a veces lastimamos al que viene lastimado. Ese no es el reino de Dios, hermanos. Esos no son los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores ven la herida de la persona, ven la profundidad que tiene, y entonces ¿qué empiezan a hacer? A curarla, a acariciarla. Hermanos, el hermano o la hermana que usted tiene al lado necesita una oración de usted. Yo necesito oraciones de ustedes, hermanos. ¿O no necesita que alguien ore por usted? Esto es lo que vino a hacer Jesús: a orar por los dolidos, a orar por nosotros. Y aquí estamos, hermanos. Aquí está su palabra de nuestro Dios. ¿Cómo está usted este día, hermanos? ¿A qué vino a la casa de oración? Venimos a hacer comunión con nuestros hermanos. Venimos a buscar al hermano que está dolido, al hermano que está caído. A nuestro hermano Guadalupe, ¿verdad, César? No sabe qué le pasa, hermanos. Pero si usted le busca y le dice: hermano Guadalupe, vine a orar por usted, ¿qué pasa en él, hermanos? Hay alegría, hay gozo y hay bendición. ¿Qué Samaria tienes en tu vida? ¿Qué Samaria tiene, hermanos? Y quiero decirle algo: es necesario que usted pase por Samaria, hermanos. Si tiene un problema con alguien, familiar, con su vecino, con su hermano, es necesario que enfrente a Samaria. Ore a Dios, ¿está bien, hermanos? Dígale: Señor, como dice Santiago, dame sabiduría ¿qué? De lo alto, para que mi hablar como sea fraterno, amigable, misericordioso, con mansedumbre. Porque a veces, hermanos, hablamos con los hermanos y dice la palabra de Dios que si la palabra no viene de lo alto, ¿de dónde viene, hermanos? Es diabólica, dice la palabra de Dios. Busquemos en oración a nuestro Dios y Él abrirá nuestro corazón. ¿Está bien? El sábado pasado, hermanos, dejamos unas tareas. ¿Quién fue a casa a confrontarse con Dios, hermanos? No alce su mano. ¿Quién fue a casa? Van a ver, hermanos, me sentí como maestro de la escuela. Hoy yo le pido que vaya a Samaria, hermanos, para ser sanado. ¿Lo puede hacer? Y amarás a tu prójimo como que, hermanos,
Cuando usted recibe el perdón o perdona a alguien, ¿qué pasa en su corazón? Yo descanso, hermanos. Yo descanso y glorifico el nombre de Dios. Así es que le invito a la iglesia a que hagamos estas reflexiones y que brote de nosotros, hermanos, agua viva, que es la que necesitamos nosotros. Que Dios nos bendiga. Hermanos, permítanme pasar un video antes que pase mi hermano Martín. Perdón, hermano. ¿Sí? ¿Tiene sonido? Yendo muy mal, Escúchelo, hermano. quiero descansar, ¿Y por qué está tirado ahí? ya no tengo más donde dormir, me duele todo el cuerpo, mucha debilidad, No tiene familia. sí, de dónde vive, Usted quisiera irse para... Yo tengo un ministerio que se llama Rompiendo Cadenas. Y de pronto le podría ayudar con una camita sí, y que de pronto medicina. Deje esa basura ahí. Deje esta basura ahí ya. Deje esta basura que yo le voy a dar nuevo todo. Todo. Deje esto. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie...
A esto, hermanos, son los verdaderos adoradores de Dios. Sí, hermanos, no nos distraigamos en otras cosas. Que el reino de Dios esté aquí, hermanos, y que lo disfrutemos entre todos los que estamos aquí. ¿Está bien, hermanos? Trabajaremos sobre esto. Y sobre esto, hermanos, tendremos nuestras fuerzas. ¿Sí? Porque usted y yo pudimos haber sido ese anciano. Y por la gracia de Dios estamos aquí. ¿Está bien, hermanos? Que Dios nos bendiga. Gracias.